¿Qué es un componente? Podríamos definir a un componente como una pieza ejecutable de software. Y esa definición es muy extensa y acepta muchísimas cosas dentro de esa definición. Y esa es la intención precisamente de la definición de una pieza ejecutable de software. ¿Qué es una pieza ejecutable de software? Puede ser un archivo .h, puede ser un archivo .php, ASPX. Eso es precisamente un componente. Esa es una pieza ejecutable de software. Un componente también puede ser una DLL, también puede ser un exe, también puede ser un jar. Eso también son componentes, son piezas ejecutables de software. Y pensando en un sentido más general, podemos tener un contenedor de aplicaciones como IIS, como Tomcat, como JBoss, y esos también son piezas ejecutables de software. ¿Y por qué nos interesa ver eso como componentes? Porque cuando estamos planteando la arquitectura, queremos separar las partes, sin importar el tamaño que tienen. A veces lo que vemos es el manejador de la base de datos y lo podemos ver como un componente, porque no nos interesa internamente cuántos archivos tiene, cómo se está configurando. Lo queremos ver como un componente al que le pedimos servicios y nos va a dar respuesta a esos servicios. Esa es la estrategia con la que vamos a plantear los componentes. Vamos a verlos como pieza ejecutable de software sin importar el tamaño. Puede ser un solo archivo, puede ser una aplicación mucho más compleja. Entonces, esa es la definición que vamos a utilizar y que deberíamos entender para cuando estemos hablando de los componentes. El componente nos va a ofrecer servicios y también va a requerir servicios de otros componentes. A eso se le llama... Bueno, para eso necesitamos también establecer contratos a partir de los componentes. Si un componente expone un servicio, tiene que comprometerse a que los que van a estar utilizando ese servicio no se van a quedar después con una versión, cuando hagamos un cambio de versión, no va a dejar de funcionar con la versión nueva del servicio que estamos exponiendo, la interfaz, porque a lo mejor decidimos agregarle un parámetro, los parámetros que ellos no contemplaban, y dejan de funcionar los componentes que estaban utilizando nuestros servicios. Entonces, por eso se dice que establecemos contratos a partir de los componentes cuando exponemos un servicio. Y eso que nos permite que definamos, por ejemplo, que un componente va a exponer algunos servicios y eso los maneja como contratos, que cuando cambia la versión del componente, supongamos que estamos manejando un componente en impuestos para 2010 y lo tenemos que cambiar por uno que tiene que ver con 2012, entonces si respetamos las interfaces o el contrato que se estableció por el componente, los clientes no van a tener ningún problema con esa actualización. ¿Por qué? Porque estamos únicamente cambiando lo que está detrás de la interfaz. Si lo que cambia es exactamente el componente y respetamos la interfaz, los clientes no tenían ningún problema y eso facilita la ingeniería basada en componentes. Es como empezar a llegar a una especie de plug and play. Yo cambio nada más lo que está dentro, pero la interfaz de comunicación sigue siendo exactamente lo mismo. Por eso nos interesa manejar los servicios o las interfaces que exponen los componentes como contratos. Esos son los elementos que tenemos en un diagrama de componentes. Lo que tenemos son los componentes por sí solo, que es el rectángulo con el símbolo de los otros rectángulos sobrepuestos. Ese símbolo que ven arriba a la derecha del componente, ese es el que se utilizaba en versiones anteriores. Ahora lo que se hizo es, para no perder a lo mejor tanto esa referencia y que no se confunda el símbolo con el de un objeto, se pone en la esquina superior derecha ese símbolo del componente y tenemos un recuadro que es con el nombre del componente adentro. Tenemos interfaces expuestas, tenemos interfaces requeridas. Como vemos, es el símbolo de la paleta y el símbolo de la media luna. Y luego también tenemos otro elemento importante que son los artefactos. Los artefactos, vamos a ver después, que son los archivos donde metemos las clases, y por eso decimos que aquí empieza la primera parte de la arquitectura física, porque definir qué archivos van a conformar qué componentes, eso ya es empezar a definir cómo va a estar estructurada lógicamente la aplicación desde la perspectiva física de los archivos. Y los archivos, por supuesto, se van a manifestar como componentes.